no dice en una no Ahí ves estamos, ahí estamos viendo Juan. su pantalla, Doc. Todo lo que No, la estamos, mía. todo lo que está en su pantalla lo estamos viendo, así que ahí está perfecto. Ahí estamos, ahí se ve, Claudio. Ahí se ve Como bárbaro. Poner digamos reproducir. Poner reproducir. digamos de pedo. ¿Están viendo? Sí, Sí, perfecto. ¿Qué sé yo por qué se puso ahora? Vaya a saber. Bueno, el tema es así. Espera un poquito porque no entró todo el mundo todavía. Estamos. Bueno, pero hay 2 o 3. Te alcanza. Por eso. Porque Sí, ya lo sí. decía. Ya lo Ellos hay más de decía. 80 personas, así que. No, hay 80 personas esperando. Espera que te van a presentar, No, Claudito. el genio de Dipi Freire. ¿Qué decía Dipi Freire? Freire, que era un genio, decía: vas a dar una conferencia, fíjate que haya uno. Y dala como si hubiera 1000, porque no sabes quién es ese tipo. Ahora, que haya uno, porque si no vas a hablar solo y eso ya parece que sos un loco. Pero acá ya tengo mucho eco. Acá ya tenemos un montón. Lo veo a Marcelo Bou, lo veo al profesor Pedro con el fondo del majestuoso Hospital de Clínicas y a Monseñor. Escúchame. Pero Mario te quiere presentar. Porque hay gente que no te conoce. Mucho gusto. Mario, ¿lee alguna de esos que te tiré? No se me ve, estoy anónimo. Mejor no conocerme mucho. Bueno, lamentablemente los... Mejor la incógnita. No, digo para... Una vez que te conocen, ya después pueden sacar conclusiones, pero hay que presentarte. Exactamente, cagaron, sí. Bueno, ya hay más de 85 larga, personas. Mariano, Escúchenme, arranco porque me lo abrí la aprendí de tranquera, memoria Mariano. y me lo voy a olvidar. ¿Cuántos hay afuera? No, ya están todos. Escúchame, el tema es así, es como vamos a hacer un comentario sobre lo que, aprovechando este señor que está acá, este soy yo, y este es Bob Allen, y este es Kuhn, y este es Felipe Bandetti o Felipe, y este es Peter Nelligan. Entonces vamos a hablar de lo que él el otro día, ¿y por qué no puedo pasar la foto? ¿Qué tema? Uy, cagué. Esto es lo que... esta es la presentación, ¿no? Es un resumen. Bueno, pero espérate, Claudio, te van a presentar. Espérate, que larguen. Doctor Yudica, ¿quiere presentarlo al doctor Angrigiani? No, que me presente al final mejor, porque si no me voy a atragantar. Bueno, la cuestión es que enumera los colgajos, toda la cantidad de colgajos, y después hace una introducción a lo que considera él el inicio de la nueva era de los colgajos con el famoso trabajo de Stuart Milton sobre la falacia de del ratio de base y longitud para los colgajos, publicado en el año 70, que en un estudio en chanchos muestra que a pesar de que le aumentás la base, lo mismo tiene una longitud determinada. Y después muestra esta foto que siempre se ve en todas las presentaciones de los americanos y de la lengua anglosajona como el inicio de lo que se llama los colgajos axiales por el trabajo de Jackson y McGregor sobre el colgajo inguinal, y la diferenciación entre colgajos axiales y random también por McGregor y Morgan en el 73. Los colgajos músculos cutáneos y fasciocutáneos de Cormack y Lamberty, y el atlas de Matte Sinaja, y los conceptos de angiosoma y de territorios cutáneos, dándole una trascendencia que realmente tiene el trabajo de Taylor y los territorios cutáneos, que son la base de la tradicional diseño de colgajos. Y este último, diría yo, evolución o variación del angiosoma con el perforasoma, el trabajo de Saint-Cyr, que le dan mucha bola y hablan de la conexión entre un perforasoma y otro, que es otra manera de nombrar a los famosos angiosomas y las conexiones ahora
directas e indirectas durante tiempo fueron solamente por inoculación. Y muestra esto que es muy interesante porque es la utilización de las cámaras termográficas, que son bastante fáciles y baratas, que muestran a través de la variación de temperatura la conexión entre lo que sería un perforasoma y otro, en la zona, digamos, de vasos conectores. Y por último, el avance que sin duda ha revolucionado o trajo mucha luz en los estudios fisiológicos de los colgajos, que es lo que realmente vale hoy en día, que es la indocianina, el PD, el fotodinámica y el aparatito, el Hamamatsu japonés, que los americanos lo sofisticaron con el SPY, con la diferencia que el SPY cuesta $150.000 y el Hamamatsu, que es lo mismo, cuesta $12.000. Pero al meter la endocianina uno puede evaluar los territorios que están perfundidos cuando uno hace un colgajo, y eso es bueno. Y las conclusiones que saca o que da en su trabajo finalmente es que para hacer la base del éxito para hacer un colgajo es el conocimiento de la anatomía, pero le agrega y subraya la parte funcional, es decir, cosa que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? La parte fisiológica del colgajo llama la atención acerca de los dogmas tradicionales que a través del conocimiento fueron cambiando, como ser hoy en día ya la base, longitud y otros dogmas han caído, y el conocimiento de la literatura. A partir de ahí quiero hacer un enfoque para los residentes y decirles que presten atención a estas dos o tres cositas. Primero, conocer la literatura o la revisión de la historia. Eso es bueno porque uno se evita de descubrir de nuevo América, ¿no? Es decir, ya sabe, si conoce que ya la descubrieron, bueno, si sabe lo que busca, entiende lo que encuentra. Pero la crítica que hago es que es curioso que los americanos y los de habla inglesa se basan en esos trabajos que ellos consideran hitos en la historia de los colgajos, como que lo usan como una bandera acerca de los colgajos axiales, cuando en realidad 70 años antes, y ellos mismos tuvieron un tipo que se llamaba Theodore Dunham, que en 1892 describió el colgajo de la temporal como un colgajo axial, mostrando claramente la importancia de los vasos temporales y de dejarlos en la base del colgajo, en este caso para solucionar este tema. Pero estamos hablando de 1892 contra el colgajo axial, para ellos la base del inicio del conocimiento de los colgajos en el año 70, 80 años antes. Pero no fue el único. Este tipo Monks describe el colgajo axial temporal para la reconstrucción del párpado inferior en el Boston Medical Journal en 1898, y hay otros varios trabajos más. Recién después viene el colgajo arterial o axial de Esser, que muchos consideran originario de esta técnica. Y otro tema interesante es que siguen mostrando el colgajo deltopectoral de Bakamjian como uno de los hitos de los colgajos axiales y como el originario de este colgajo. Pero curiosamente, unos 50 años antes, Jean-Louis Aymar en el Lancet, y Jean-Louis Aymar lo publicó en inglés y trabajaba con Gillis, describe este colgajo que es nada más que ni menos que un colgajo deltopectoral. Y en el año 31, en el libro de cirugía plástica de nariz y colgajos, Joseph muestra este colgajo, que es una variante del colgajo deltopectoral, él lo llama pectoral, con el diseño que se usa hoy en día, que es mejor hacerlo para el lado de la axila que para el lado del hombro,
con el agregado de que el tipo pone en el trabajo publicado la foto del libro de Manchot e indica la importancia de las arterias en el diseño del colgajo. En una época donde se ignoraba totalmente. Y en el año 76 el editor del JPRAS de inglés vuelve a mencionar la importancia del trabajo de Joseph, que es ignorado todavía hoy en día con las presentaciones. Y con respecto al colgajo inguinal, que le atribuyen también a Jackson y MacGregor, es curioso que John Wood en 1863, no solamente describe el colgajo de la epigástrica superficial inferior de la subcutánea abdominal, sino que además describe un colgajo como groin flap, y lo describe para reconstruir una contractura de quemadura en el antebrazo, y después como un tubo para llevarlo al cuello. Y nadie le da crédito. Así, los colgajos tubulares se los atribuyen a Gilles cuando en realidad son por lo menos de Filatov. Con respecto al flujo de los colgajos, es cierto que el trabajo de Milton es trascendente, es un aporte muy importante. También es interesante lo que puso de William Harvey, que una vez que a una doctrina toma cuerpo, es increíble la influencia que tiene en los hombres. Pero la realidad es que este tema del flujo ya había sido abordado por muchos de los capos y de los tipos del siglo XIX que tuvieron tanta influencia en la cirugía plástica, y ya les mencioné el trabajo recién del groin flap y de Dunhill del temporal, pero a fin del siglo XIX, sin lugar a dudas, uno de los padres de la vascularización de los colgajos, es decir, mucho antes de Mate, Sinaja y de cualquier otro, Tanzini publica un método de reconstrucción mamaria en 1896 en esta revista de Reforma Médica, pero 10 años más tarde, haciendo una autocrítica de su técnica, dice que se fue al laboratorio de anatomía, que estuvo disecando en la Universidad de Pavía con un profesor Salerno, que se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, pero donde individualizaron las arterias a través del músculo, del pedículo, del dorsal ancho, bla, bla, que todos conocen, pero dándole la importancia que realmente tiene el pedículo vascular en la irrigación de un colgajo. Y el trabajo de Tanzini fue repetido o tomó fama y por púrpura varias publicaciones hasta que quedó en el olvido. Por un par de causas que son interesantes. La primera quizás es porque estuvo relacionado con la reconstrucción mamaria, y en esa época apareció Halsted con la técnica de hacer una mastectomía bien radical y poner como mucho un injerto de piel y prohibir la reconstrucción por el temor a la recidiva. Pero yo creo que también tuvo muchísimo que ver Gillis. Ustedes saben que Harold Gillis era un otorrinolaringólogo de Nueva Zelanda, y se fue a Inglaterra y estuvo en SITCAP, en una unidad famosa, y desarrolló técnicas propias, ideas propias para la reconstrucción específicamente de los mutilados de la Primera Guerra Mundial. Y es curioso que arrancó para el lado de base y longitud, como si la piel fuera, y el tegumento y los colgajos, un pedazo de tela, a pesar de que dijo es una batalla entre la geometría y la vascularización, pero él resolvió el tema de la vascularización con un criterio geométrico. Y la influencia que tuvo Gillis fue tremenda. Tanto es así que yo en una charla que di hace unos años, ya muchos años ya, manifesté que para mí era como una bifurcación, hoy en día dirían una grieta, entre lo de Gillis, por eso la flecha es más grande, en un camino geométrico de los colgajos, que fue seguido por los discípulos de Gillis, que después fueron a Estados Unidos, Papin Blair, Ralph Millar, y desarrollaron lo que fueron las escuelas de cirugía plástica que nos llegaron a nosotros, porque acá
como buena país influenciado por los anglosajones, tanto los ingleses como los americanos tuvieron mucha influencia, y cuando yo empecé a hacer plástica, bueno, base longitud era la regla, y como mucho un colgajo musculocutáneo suturado bien la piel al músculo para que no se cortaran la irrigación como si fuera un papel secante. La cuestión es que este camino geométrico de Gillies fue casi unánime, excepto por unos pocos que siguieron las ideas de Tanzini, Esser, Joseph, como les mostré antes, y Jerome Webster. Lo de Jerome Webster es muy interesante. Jerome Webster era un aristócrata, jefe de la Columbia Presbyterian. Y el tipo, este dibujito me lo están haciendo alguno en la foto. Está bien. Y acá me hicieron otro dibujito. Es medio difícil hablar así. Pero lo que queríamos decirles es que Jerome Webster fue el primero en la literatura anglosajona o americana en mencionar el trabajo de Manchot, el estudio vascular de las arterias cutáneas de Manchot, y se lo mencionó a Gillies varias veces, pero Gillies le mandaba dibujitos él a su vez, como lo que me están haciendo ustedes, burlándose de Webster y no dándole crédito a sus observaciones. Y fíjense que el tipo, Webster, diseñó el tubo desde la axila a la ingle, por considerar que vivía mejor, y lógico, porque tenían los pedículos de las axilas y los pedículos vasculares de la ingle que le daban mejor vascularización. Y es cierto que hubo una reunificación de esos dos caminos por Stuart Milton, porque a partir del trabajo de Stuart Milton ya se desarrolló los conceptos de colgajos con sus variaciones, como musculocutáneos, septocutáneos, etcétera, pero focalizados en la importancia de la vascularización y no solamente con criterios geométricos. Y quiero hacer ahora otro comentario sobre lo que mostraba Neligan acerca de la trascendencia, importancia o influencia de los territorios cutáneos que hoy en día se consideran los sinónimos de angiosoma, o si quieren ustedes, angiosoma, sinónimos de territorio cutáneo. Para hablar de esto... Hola, ¿me escuchan? Micrófonos. Sí, se escucha, Doc. Siga, que yo estoy silenciando a los que están con el micrófono abierto. Que perdón, perdón. Para esto quiero decir lo siguiente, antes de hablar de angiosomas. Yo fui uno de los primeros fellows de Ian Taylor, y lo considero un maestro, un amigo, un tipo excepcional, fuera de serie, al cual respeto profundísimamente. Ahora está retirado, un poco enfermo, pero repito que lo aprecio realmente, y estos comentarios que voy a hacer sobre las cosas los hice a él, y lo hablé con él en esos whiskies que nos tomamos en la habitación de él, en los muchos congresos que hemos compartido, en el After Hour. Y estos son los siguientes. El tema del angiosoma es una deducción que tomó él y Palmer a través de numerosos estudios. Ellos estudiaron muchísimos cadáveres, siempre inyectados con material radioopaco. Pero es importante, sobre todo para los gente joven y los residentes, partir del origen. Cuando describió el angiosoma, lo describió como un conjunto de tejidos irrigados por una arteria fuente. Es decir, la arteria A, aquí en este esquema, da ramas que irrigan a la piel, al músculo, al hueso, y claramente él describe que un angiosoma es una composición, un bloque de tejidos compuestos, es decir, en el angiosoma está el hueso, el músculo, etcétera, etcétera, y que esos tejidos como si fueran ladrillos o como si fueran un rompecabezas, unos al lado del otro, conectados por atomosis, por inosculación, forman el cuerpo humano. Obviamente,
está claro que parte de la base en que una arteria fuente es la que da origen a todo eso, como si los tejidos fueran una dependencia de las arterias. Eso como primera cosa. Como segundo punto, que yo siempre me costó mucho entender y todavía no lo entiendo muy bien, el concepto que todo el mundo lo aplica en forma fácil, para mí no es tan fácil, porque si la arteria fuente irriga la piel, y la piel es una parte del angiosoma, cuando uno mira esto, por ejemplo, esta zona es la zona que sería de la subcutánea abdominal o de la arteria inguinal, y si fuera así, ¿cuál es el angiosoma de esto? Todo el miembro inferior, porque esto es la rama cutánea de la femoral, y el resto de la femoral irriga todo esto. Y si fuera el tema de que se puede subdividir, como dice en otros subconceptos de angiosoma, es decir, que es un concepto flexible. Y lo otro, por ejemplo, esto que está irrigado por la arteria temporal, ¿cuál es el angiosoma? ¿Toda la cabeza? Es decir, me resulta difícil aplicar el concepto de angiosoma tal cual fue descrito originariamente. Y después apareció más tarde, unos años más tarde, en el McCarthy, en el capítulo escrito por ellos, que era la terminología anatómica oscurece el concepto de angiosoma. Es decir, que la anatomía normal no es aplicable. Son dudas. Y si el angiosoma está dado por una arteria que se llama arteria fuente, ¿cuáles son las arterias fuentes? ¿Cuál es una arteria fuente? Porque si uno lo toma como que es lo que nutre un determinado tejido, bueno, habría un angiosoma mínimo que sería la célula y uno máximo que sería el cuerpo humano, porque la arteria sería la aorta. En fin, hay mucho para diría yo, charlar sobre ese concepto que, como lo dice la palabra, es un concepto, pero no es tan fácil de aplicar. Lo que sí es raro es que muchos lo toman como la cosa fundamental para poder hacer una transferencia libre de tejidos o un diseño de colgajo. No me parece así. Y además, yendo al detalle, si el angiosoma o cutáneo, por ejemplo, se conecta por anastomosis, por inosculación unos con otros, quiere decir que hay una zona que está menos vascularizada. Porque si hay una estrechez, si hay un déficit en esa zona. Y esto va en contra de muchos trabajos científicos serios que describen, como el de Klaus Schäfer, Lange, etcétera, que existe en el tejido celular subcutáneo una red tridimensional uniforme. Y otro punto que me interesaría también que ustedes, la gente joven, lo piensen o por lo menos lo analicen, cuando uno habla de un territorio determinado, y tomen por ejemplo la espalda. Este es un colgajo muy común, o por lo menos que se hizo durante mucho tiempo, tomando un pedazo de la espalda, irrigado por la arteria, la rama superficial de la circunfleja escapular, si quieren la escapular y la paraescapular, pero el mismo pedazo de espalda se puede tomar con la perforante del dorsal ancho. Entonces yo digo, ¿este territorio de quién es? ¿De la circunfleja escapular o del dorsal ancho? Y además lo podrían tomar con una perforante intercostal de acá abajo. Si ustedes analizan cualquier preparado anatómico, esto está solamente inyectado por la circunfleja escapular. Ven cómo se conecta con la perforante del dorsal ancho, con las intercostales y con las perforantes del trapecio. Es decir, toda una zona de piel y celular subcutáneo, es decir, un colgajo, que está irrigado por diferentes fuentes y que es muy difícil decir que es el territorio de una determinada fuente, es decir, a quién le pertenece. Y eso se repite en todas partes del organismo. Voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, la cara interna de la pierna. Uno puede tomar la cara interna de la pierna con un colgajo así, de los llamados fasciocutáneos, irrigados por la safena, pero también lo pueden hacer en isla, tomado por la safena. Aquí tienen las ramas de la safena interna saliendo por debajo de la pata de ganso, que irrigan toda la parte interna de la pierna, o lo pueden tomar con la perforante del gemelo como un colgajo musculocutáneo, tan útil y conocido para los
solucionar los problemas de la tibia proximal. Es decir, la misma zona de piel, o aproximadamente la misma, irrigada por diferentes pedículos. ¿Y cómo le ponen el nombre? Que es el territorio de determinada arteria. Hoy en día, además, saben que también lo pueden hacer en forma reversa con las perforantes distales de la tibial. En otras palabras, es muy difícil para mí concebir que le puedan poner el nombre a un territorio determinado de la piel como perteneciente a una determinada arteria cutánea o perforante. Y con respecto a la conexión de los angiosomas, bueno, esto me sonaba ridículo, o por lo menos no muy lógico, hasta que los mismos autores, Taylor, Corlett y Mark Ashton, hicieron esta otra consideración, que hay angiosomas en la piel que se conectan por anastomosis, por inosculaciones, por estrecheces, pero hay otros que se conectan en forma directa. Bueno, la pregunta sería, ¿cuáles son los que se conectan de esta forma y cuáles de esta forma? ¿O estos se transforman en esto? Bueno, esto es mucho más cercano a la realidad, a lo que realmente aparece. Nosotros lo hemos publicado y presentado numerosos. Esta foto tiene 40 años, lo presenté en la Sociedad de Buenos Aires con la irrigación de los colgajos del miembro inferior en el año 81. Y con respecto al flujo de los colgajos, es evidente que más que seguir territorios cutáneos determinados, las inyecciones de tinta muestran claramente que en todas las partes del cuerpo la tinta se esparce en forma centrífuga, casi circular, como si hubiera una red uniforme que permite en el subcutáneo distribuir la tinta y por lo tanto pensamos que puede pasar lo mismo en el flujo de los colgajos. Tal es así que cuando uno, por ejemplo, como un ejemplo solo, este diseño típico inicial que se hacía en la pastilla de piel del colgajo musculocutáneo de dorsal ancho, hoy sabemos que, sabiendo dónde está la perforante, la isla puede ser diseñada en cualquier dirección, sin necesidad de seguir las líneas del músculo, porque la distribución es centrífuga. Y por último, la cantidad enorme de denominaciones que tienen los colgajos random, musculocutáneos, parecería que hubiera colgajos de cada tipo. En realidad, cuando uno hace un colgajo de esta manera, es decir, un colgajo que es nada más que llevar el tegumento, piel y celular subcutáneo de un lugar al otro del organismo, manteniendo su vascularización. Uno lo puede mantener la vascularización dejando una base, como se hacía tradicionalmente al estilo geométrico de Gillis, pero siempre sabiendo que la base del colgajo a su vez está irrigada por alguna arteria cutánea o perforante, que son sinónimos, porque si no estaría muerto. Es decir, la sangre finalmente le llega a través de una arteria cutánea. Entonces, sabiendo dónde está la arteria cutánea, o teniendo una idea de dónde está una arteria cutánea, les va a ser útil para, por lo menos, evitarla, de seccionarla o dañarla, porque si está acá y la liquidan, bueno, tienen que confiar en una que esté más arriba para irrigar esto y puede ser que sufra. Si saben que está acá, la pueden dejar ahí y respetarla, o más aún, pueden ponerse un par de lupas, completar la isla cutánea, dejar la arteria adentro, disecarla y transformar un colgajo random en un colgajo en isla. O si la disecan a través del músculo o a través del septum, ese colgajo en isla lo pueden transformar en un colgajo perforante. Es decir, es el mismo colgajo, es el mismo segmento de piel. La única diferencia es que el cirujano decide cómo lo quiere hacer. El colgajo no es que sea random, musculocutáneo, no. El colgajo es una parte de la piel y el tejido celular subcutáneo. Y el cirujano decide, según su deseo, capacidad, voluntad, cómo lo quiere trasladar. Si en forma de random, en forma de musculocutáneo, de septocutáneo o en forma perforante. En resumen, pensamos que un colgajo es un segmento de la piel y tejido celular subcutáneo que está, al cual le aportan arterias cutáneas también llamadas perforantes a su vascularización, que es tridimensional, uniforme y elástica. Muchas gracias. No los entretengo más y estoy a disposición para
preguntas y otras hierbas. Hola, Claudio. Sí, no Te sé agradezco dónde, la disposición. no sé No dónde sé si estoy. me ves. A ver si estoy Yo acá. tampoco. A ver. ¿Aparecí? No, tenés que dejar de compartir, Claudio. Yo te veo. Dejar de compartir pantalla. Acá estoy. Ahí estás. Ahí está. Bueno. Bueno, yo agradezco tu disposición para esta charla, que es muy valiosa para todos los residentes, que en principio voy a ser paciente del hospital nada más. Agradezco al doctor Bob también por permitirme invitarte, y que es cosa fundamental, porque creo que sos el tipo que más conoce en el país y que a nivel has hecho conocer tus conocimientos, tus estudios. ¿Cómo Bueno, sabes? está bien, no importa. Hiciste Sí, un estudio de algo, por lo mercado, menos hiciste. acariciarte. No, debe Sí. ser un tipo que, yo te No, bueno, agradezco el pero concepto, pero vamos a aclararlo. Debe haber mucha gente que sabe, inclusive más, porque vuelvo a repetirte, hoy en día la gente joven que utilice la tecnología que existe, que yo ya no estoy capacitado para usarla, tanto sea las microangiotac, indocianina, etcétera, tienen posibilidad de estudiar la fisiología de los colgajos, que es lo que realmente tiene valor más que la anatomía solamente. bueno, pero has dado el puntapié inicial y has iniciado todo en Argentina, en todo. Sos conocido. Hablar de Anguillani es hablar de colgajo, de cirugía plástica, y eso es muy importante para nosotros, los que hemos bebido de tu conocimiento. Bueno, eso en principio era para solamente los residentes, y lo ampliamos para más, porque era importante que hablaras, que dijera de esto. Mario, Sí. vamos a darle pie a las preguntas del Exacto, auditorio. me parece mucho Dale. mejor que estar hablando así, o sé Dale. mucho o poco. Mariano, Ahora que me toman examen, por eso dejé bastante Valencieri. tiempo para que puedan preguntas. Mariano. Saludos de Sí, México. Bueno, por acá no yo to- en el chat no veo ninguna pregunta. No sé si alguien se Bueno, quedó con yo alguna. tengo dos preguntas para empezar, así rompo el hielo. Son preguntas Adelante. de residente eterno. Claudio, ¿cuál es el camino para empezar como residente un entrenamiento a un laboratorio de colgajos perforantes en una residencia? ¿Qué establecerías vos como parámetros para poder, teniendo posibilidad de usar, por ejemplo, miembros por amputación, o lo que fuera que siempre hay en el hospital? vamos a empezar por el principio. Colgajo perforante es una redundancia. Todos los colgajos son perforantes. Bueno. Porque si no tuvieran una arteria cutánea, no serían un colgajo, estarían muertos. Entonces, si alguien quiere empezar a hacer colgajos, tres cosas. La primera, leer. Hay muchísimos libros. Yo conozco algunos pocos que pueden ser útiles para empezar a tener una idea sobre colgajos. Es muy difícil para alguien que empieza agarrar un libro al voleo, y sobre todo si es un libro grande, porque escriben 25 o 50 autores, capítulos cada uno, y no tienen una línea de coherencia el libro. Entonces se encuentra con que muchas dudas, porque en lo que un capítulo se llama colgajo de una manera, en el otro el mismo lo llaman de distinta forma. Pero hay buenos libros para empezar, como ser el de Cormac y Lamberty, que tiene 50 años, pero sigue siendo muy bueno. Después me parece fundamental que vean a alguien, porque empezar a levantar colgajos sin ver cómo se hace y cómo se respetan las arterias cutáneas y cómo se buscan, es difícil. Es hacer muchos errores innecesariamente. Y tercero, la posibilidad grande, si tuvieran, de disecar. Porque disecar preparados anatómicos inyectados es fundamental. O por lo menos da una gran ayuda. No sé ahora acá cómo son las condiciones, pero buscar esas posibilidades me parece importantísimo. Sobre todo
en la zona que van a actuar, porque hoy es medio difícil hacer colgajos en todas las partes del cuerpo porque están más restringidos. Hoy en día los traumatólogos hacen muchísimo colgajos en el miembro inferior y los cirujanos de miembro superior en antebrazo y mano, así que no es tan fácil, pero ese sería el camino, ¿no? Justamente me das pie para la segunda que yo te quiero decir. Decime los 3 colgajos más útiles para conocer para un residente. Sí, o sea, 3. Yo te que decir 3. No, ¿un residente de qué? Pues si el residente es un residente de miembro superior o mano o en un servicio que hace mano, necesita hacemos saber... cabeza y cuello, mama y miembro inferior. Bueno, para el miembro inferior me parece, pero trascendente, sine qua non, que aprendan a hacer un peroneo reverso y un tibial reverso, más que cualquier otra cosa. Y que no lo confundan con el colgajo sural, porque no, un peroneo reverso. Eso es sine qua non, una condición para pierna. Para rodilla, me parece que el manejo del colgajo safeno y del gemelo interno es lo mejor. Para mama, me da la impresión que sin llegar a hacer microcirugía, es importante que manejen el TRAM, el colgajo abdominal, que sigue siendo muy bueno, si no es necesario siempre llevarlo en forma libre como un DIEP. Es aconsejable, pero no, si no tenés esa posibilidad lo puedes llevar en forma de isla. Y el dorsal ancho, con cualquier variante, tanto sea el dorsal ancho convencional como el perforante de tóraco dorsal. Yo creo que el dorsal ancho y las variantes que te dije son cada día más importantes. A mí me da la impresión que se va a volver al dorsal ancho, ¿no? Porque hoy en día se ha mejorado mucho la técnica de elevación del dorsal ancho y del tratamiento de la zona dadora, y se puede hacer una reconstrucción mamaria completa con tejido autólogo en mamas no solamente chicas, en mamas medianas y grandes, con un colgajo en isla, con una zona dadora muda, porque realmente es una zona dadora que no tiene mayor inconveniente, y muy fácil, porque es un colgajo outpatient, es decir, podés operar al paciente y lo mandás a la casa el mismo día. Entonces, a mí me da la impresión... El anterolateral de muslo no lo mencionaste. No. Mira, yo tengo hoy amigo, pero un colega que se inició conmigo y que tiene una experiencia enorme y que solamente hace ALT. Y yo le digo, tengo que aprender de vos, porque a mí me da es un colgajo que me parece una porquería, pero bueno, no tengo ya tanta experiencia, o perdí la experiencia que tenía. El anterior era LT como colgajo libre. Sí. Como colgajo libre. Sí. Bueno, pero colgajo libre es otro tema. Estamos hablando de que un tipo que está empezando, un residente, y que no sabe si va a hacer microcirugía o... Bueno, tiene que aprender a manejar los colgajos con sutileza, como si fuera a hacer microcirugía. Pero ponele que no lo hace por muchas razones, porque en este país no es tan fácil, no se dan las circunstancias muchas veces, pero sí se dan las circunstancias de un colgajo en isla bien hecho. Entonces, por eso te nombré, los colgajos que sí tiene que aprender, y porque lo van a salvar mucho más que un colgajo libre, son esos colgajos que te mencioné en el miembro inferior, el groin flap, el colgajo inguinal y el colgajo de la subcutánea abdominal en isla, pedículo transitorio, porque es el mejor colgajo para la mano, sin lugar a dudas. Eso, con los años, y a pesar de haber estado involucrado en el interóseo posterior y etcétera, el mejor colgajo que hay para la mano es el colgajo inguinal en isla, pedículo transitorio. Punto. ¿Por qué? Porque tapa cualquier cosa, porque la zona dadora es perfecta, no tiene ningún problema, y porque además lo único inconveniente es que tenés que dejar 2 semanas la mano del abdomen como si la tuviera en el bolsillo. Si lo haces bien, el colgajo no molesta para nada.
y es un colgajo que soluciona todo. Así que eso lo tiene que aprender a hacer un residente. Y con respecto a la mama, tiene que aprender a hacer los colgajos en isla o locales, que son de utilidad enorme en la mama, mucho más que el colgajo libre. Vuelvo a repetirte, que son las variantes del dorsal ancho, con la que te nombré, el LICAP y el ICAP, es decir, el lateral y el anterior de las intercostales. ¿Por qué? Porque son colgajos que aportan cantidad de tejido, que tiene zona dadora muda, es decir, una cicatriz imperceptible generalmente, y aparte están ahí, así que son mucho más simples de hacer cualquier otro colgajo. Y con respecto a la cara, bueno, ahí ya es un poco más complejo el tema, porque en la cara, una cosa es tapar un agujero de una resección de cáncer, y otra cosa es hacer una cirugía reconstructiva, que en la cara es cirugía estética. Entonces, ese tema es más complejo, porque poner un parche en la cara lo puedes poner de cualquier forma. Ahora, elegir un colgajo que estéticamente sea lo adecuado es un poco más, diría yo, para un jefe de residentes. Pero un tipo que es residente de primer año o el segundo año en un servicio de élite como el tuyo, creo que, como el que vos dirigís, que lo ideal es que maneje estos colgajos que te estoy diciendo, no libres, en forma de isla. Tengo una pregunta, Claudio. Ante una paciente con una lesión en el miembro inferior y que no tenga posibilidades de colgajos, de cobertura de colgajos vecinos, ¿el cross-leg es una alternativa que se puede manejar el residente o el...? Sí, sí, yo creo que es un colgajo excelente, muy buen colgajo. Es decir, conociendo las indicaciones, no puedes hacer en una persona adulta, a mí no me puedes hacer un cross-leg porque no camino más, pero por la edad que tengo, pero para un tipo joven el cross-leg bien hecho, bien hecho. ¿Qué significa bien hecho? Conocer la irrigación del colgajo. El cross-leg tiene éxito si uno preserva y respeta las perforantes de la tibial posterior. Hay que saber dónde están y guardarlas, dejarlas, y entonces puedes llevar un colgajo muy grande y vive perfecto. Y me parece un excelente colgajo, ¿por qué no? Es más, durante mucho tiempo se usó a veces la pierna contralateral para enchufar colgajos libres, algo que describió Irigaray en Uruguay hace 50 años, y mucha gente lo usa todavía cuando no tiene vasos receptores en la pierna. Pero sí. Perfecto, gracias. Y después, acá hay una pregunta... perdón. Sí. Hace años hiciste para una reconstrucción, un Romberg, utilizaste un colgajo desepidermizado. ¿Volverías a hacerlo o le darías las posibilidades hoy a hacerle la lipotransferencia? ¿Cuál sería? Porque el colgajo cubrió una de mi cara, sí. Hay partes que no puede cubrir con el colgajo. Sí. A mí me parece que la lipotransferencia es muy, muy buena y que ha ganado terreno. Así que no creo que con una sola vez, pero con varias veces, la lipotransferencia soluciona muchísimos casos. Ahora, hay veces, sobre todo en los Romberg severos, que existe una cicatriz en la piel. Los Romberg severos son las esclerodermias, que la piel no es complaciente. Es decir, es muy difícil lograr estéticamente algo bueno con la lipotransferencia, no porque la lipotransferencia no sirva, pero es porque no es un problema de volumen solamente, es un problema de que la piel está seca y es como si fuera una cosa inextensible. Y ahí ya probablemente le haría un colgajo no desepidermizado, le haría un reemplazo de la mejilla con un colgajo. Bien, hay dos preguntas del auditorio. Una del doctor Facundo Alvarado, que dice: ¿qué importancia le atribuye al adecuado flujo venoso de un colgajo y si considera que debería ser evaluado previamente en los casos de insuficiencia venosa manifiesta? Bueno, es un tema, como dicen los que saben hablar, dicen muy buena la pregunta. Escúchame, no es que sea buena, pero es importante.
es un tema difícil. Primero, obviamente que si no tiene drenaje venoso se muere. Y que el drenaje venoso es, te diría yo, más importante que el aporte arterial. Porque si un colgajo necesita 10 de entrada de arteria, de sangre, y en vez de entrarle 10, le entran 8, vive. Le entran 7, vive. Empieza a sufrir quizás si le entran menos de 5. Puede ser que sufra un poco. Pero si le entran 10, le tienen que salir 10. Y si en vez de salir de 10 salen 9, se muere todo. ¿Por qué? Porque no llega a compensar y es importante evaluar eso. Ahora, ¿cómo se evalúa eso? Bueno, preoperatoriamente, no sé, me parece que es imposible. Intraoperatoriamente, cuando levantaste el colgajo o lo estás levantando, tenés que ir viendo más o menos, si es un colgajo que no, al cual no estás acostumbrado o no es un colgajo, digamos, establecido. ¿Qué quiere decir un colgajo establecido? Si vos levantás un colgajo inguinal en isla de 25 centímetros por 12, una medida más o menos, vive siempre, no tenés que chequear nada. Si lo levantaste bien, el drenaje venoso es perfecto y el aporte arterial también. Ahora, si vos haces una variante, te largás a hacer un perforante toracodorsal y cuando lo estás levantando no ves que la arteria, la vena acompañante no es buena y que va por otro lado, pues probablemente un error de técnica te lleve a perder el colgajo. Ahora, una cosa importante es el diagnóstico. Una cosa es la insuficiencia venosa en un colgajo libre o en un colgajo perforante hecho con un pedículo solo, con una arteria y una vena, y otra cosa es la insuficiencia arterial tomada como insuficiencia venosa. La insuficiencia arterial o insuficiencia del pedículo produce rémora distal, y la rémora distal es como si fuera un color violáceo, azulado. Eso no es insuficiencia venosa, eso es insuficiencia de perfusión. Así, cuando hay una insuficiencia venosa en un colgajo libre o en un colgajo perforante único, y la vena no funciona, se muere todo. Y se muere de a parches, se va poniendo oscuro. Es decir, esa diferenciación del diagnóstico es importante, porque se ha hablado durante mucho, me he peleado muchas veces en los mítines de colgajo perforante sobre ese tema. Bueno, probablemente esté equivocado, pero la cosa es muy simple. Vos levantás un TDAP, un DIEP, y hacés el DIEP, y lo levantás, y la famosa zona 4, que en el fondo es la parte distal, sufre, y todo el mundo dice sufre de vena, le pones una vena y se muere igual. Ahora le pones una arteria en esa zona y vive. Es decir, no siempre lo que se diagnostica como insuficiencia venosa es una insuficiencia venosa, sino que es una rémora por falta de perfusión arterial. Bien, hay otra pregunta del doctor Jorge Renato Hernández, que pregunta la importancia que le asigna a las nuevas tecnologías como el VAC y terapias regenerativas versus los colgajos. Bueno, el VAC no es nuevo, ya tiene muchos años. Me parece muy bueno, es decir, creo que es algo, una ayuda importantísima en muchos casos. Es importante para la gente joven siempre pensar a dónde van con un determinado tratamiento. El VAC es genial para limpiar heridas, para sacar el edema, etcétera, etcétera, etcétera. El cierre de una herida por el VAC es finalmente una cicatriz, una retracción y una cicatriz. Si uno apunta a eso, es extraordinario. Ahora, si uno utiliza el VAC y va al cierre de una zona donde no está indicada la cicatriz, tiene que revertir todo y pasar a otro tipo de solución. La piel o el tegumento en el cuerpo humano se puede clasificar de distintas formas según uno quiera, pero una de las formas de clasificarlo es zonas de alto requerimiento funcional y otras que
de bajo requerimiento funcional. La piel del abdomen, en mi caso, por ejemplo, es bajo requerimiento funcional, solamente tiene que estar ahí para cubrir la panza. Si tengo un problema y hago una úlcera, bueno, me puede poner un back, cierra, me queda una cicatriz, no pasa nada. En la espalda lo mismo. Ahora, si vos tenés una pérdida de sustancia en el cuello y le pones un back, finalmente vas a tener una cicatriz. Una cicatriz es un tejido no complaciente, no lo vas a mover el cuello. Si lo tenés en la palma de la mano, lo mismo. Es decir, vos estás usando una metodología que te va a llevar como resultado final a una cicatriz que no te sirve para solucionar tu problema. Entonces ahí hay que saber hasta dónde dejar el back. Si vos le pones un back arriba a un hueso muerto, es quizás probable que logres que se lo cubra, pero digamos que siempre hay excepciones, pero lo ideal es cubrirlo de otra manera, porque vas a necesitar vascularización y el back no te lo va a dar. Y con respecto a las terapias regenerativas, bueno, hay muchísimos aportes sobre la mejoría innegable que tienen ciertos tejidos, como los tejidos irradiados, con lipotransferencia, que en el fondo es la transferencia de células pluripotenciales y de mejorías en las calidades de la cicatriz y mejoría en la calidad de las quemaduras, etc. Lo que sí es cierto es que no hay transformación. Es decir, vos tenés una cicatriz, le metés células pluripotenciales, mejorás la cicatriz, siempre tenés una cicatriz, no se va. Entonces también ahí es importante saber si vos lo querés mejorar o lo querés cambiar. Pero sí creo que es importantísimo y por supuesto creo que va a avanzar y a evolucionar y es un campo que recién empieza. ¿Y qué opinión tienes sobre las nuevas tecnologías en el sentido de las matrices acelulares, todo ese tipo de productos que prometen revolucionar todo lo que es la cobertura de heridas, de zonas cruentas? Bueno, yo creo que ha avanzado muchísimo y he visto resultados muy buenos. El íntegra con un injerto arriba, etcétera, mucha gente lo considera un resultado muy bueno y excelente. Es muy difícil ahí poner la calificación. No es normal. En zonas de alto requerimiento funcional, como ser el cuello, que es una zona que se debate muchísimo, vos mostrás un colgajo y la gente te dice, no, es mucho mejor el íntegra, más simple, menos agresivo, etcétera, etcétera. Bueno, yo conozco muchos pacientes que con el resultado del íntegra y el injerto de piel arriba, se lo cambian por un colgajo. Es una cuestión de voluntad. Lo que se logra con el íntegra y el injerto no es tejido normal. Es un tejido bueno, una solución buena, y que en muchos casos es mejor, específicamente en el miembro inferior, cuando no tenés colgajos o cuando la zona es pobremente irrigada, es bueno eso. Bien. Por mi parte, una pregunta que siempre realizamos en el hospital a todos los conferencistas con mucha experiencia es ¿qué cosas usted por ahí hacía en sus comienzos que ahora no volvería a hacer? ¿O qué errores o qué prácticas que por ahí hacía usted cuando apenas empezó, ahora definitivamente no las haría? Sí, me pongo a dar otra conferencia, qué sé yo, no, montones, no sé. Con respecto a los colgajos. No, por ahí no sé si cosas técnicas o cosas especiales, sino a nivel general con respecto a la profesión. ¿Cómo? ¿Te puedo completar la pregunta? Sí, por favor. Esa pregunta con respecto a los colgajos, porque una vez te la hice. Sí. La región, volvemos a la base, ¿no? La región perineal, las fístulas vaginales o todas las lesiones que tienen que ver con el periné, se usa mucho el recto interno como músculo interpuesto para solucionar defectos. Una vez vos me dijiste que
el pedículo del recto interno estaba mal descrito en los libros, que la arteria salía de otro lugar. ¿Vos te acordás eso? No, primero no me acuerdo y después las cosas, las barbaridades de joven ahora ya no diría eso, diría que no. Bueno, tiene que ver con la no lo vi pregunta de bien. Mariano. Pero No, bueno, recto interno. el recto interno es muy bueno, es como músculo, no es bueno como colgajo músculo cutáneo. Quizás haya Ese tenido es el tema, la que ver con pastilla de eso. piel, era lo que decías. Ah, bueno, eso sí. Sí, ahí Está estamos. mal descrita. Bueno, no lo diría mal, pero venimos de una época donde irrumpió el librito famoso ese, muy respetuosamente lo digo, de Mate Sinajai, sobre el primer atlas de los colgajos musculocutáneos. Bueno, eso fue hecho por gente muy, muy joven que agarró un lápiz y dibujó islas de piel arriba de esquemas anatómicos de los músculos. Eso no se corresponde con la realidad. Agarrá la primera edición y vas a ver que no es así. Entre ellos, los dibujos que existen en ese libro sobre el recto interno era que te hacías una pastilla de piel arriba del recto interno, como pasaba con la fascia lata, y lo llevabas con el pedículo del músculo. Y a todo el mundo se le murieron los órganos necesarios como para saber que eso no iba y que la isla de piel. Y bueno, ¿por qué? Porque te comiste el verso de todo tipo, que son poetas de la medicina, porque no tenían ninguna experiencia e inventaron. Son inventos de los dibujos, hay que tener cuidado con los dibujos, porque empezás a dibujar y la gente compra y dice, uy, mira, y resulta que el tipo a lo mejor era residente de tercer año cuando escribió un libro, porque así es en Estados Unidos. Entonces, esas cosas a mí en ese momento me jodían porque yo me entusiasmé, hice algunas cosas siguiendo lo que parecía que te decían los grandes profesores, unas chantas. Eso no va. No. ¿Por qué? Porque la rama cutánea que perfora el gracilis es muy chiquita. Y que la realidad es que después cuando te pones a estudiar y ver, está descrita muy bien por Michel Salmon, que te indica que hay una rama que va a la piel del pedículo del músculo que no lo atraviesa, sino que le pasa por encima y que está siempre presente. Entonces, cuando vos levantás el músculo, el gracilis o recto interno con una pastilla de piel, tenés que buscar esa rama, no quedarte con la perforante del músculo, porque con esa rama sí llevas un pedazo de piel muy grande. Tanto es así que se describió en forma transversa por un tal Yusif de Milwaukee, como una isla de piel tan grande que se lo usaron después para la reconstrucción mamaria. Pero no es la perforante del gracilis, es la rama cutánea del pedículo superior del gracilis. Eso es lo que yo te dije y lo que vuelvo a decirte. Si no, ojo con que hacer con la perforante porque es muy chiquita. No se banca una isla de piel grande. Tal cual. Ahora, si vos le metés una isla transversal o longitudinal que va más allá del músculo, la agarrás siempre. Ahora, si vos te quedas sobre el músculo, no la agarrás, porque va por arriba. El doctor bueno, eso Pedro... pasa, eso sigue. Pasa con la mayoría, muchas veces, o con muchos de los colgajos que fueron descritos como musculocutáneos y que en realidad lo que tenés que ver es dónde está la rama cutánea, la perforante que irriga la isla de piel. En ese mismo libro aparecían islas de piel chicas hechas en la parte inferior del dorsal ancho, que se mueren todas. Primero porque es muy difícil invocar una perforante ahí. Pero después porque la isla de piel ahí abajo no está bien lejos del pedículo de la tóraco dorsal. Entonces, si es chica, se muere. Si es grande, agarra una perforante más de arriba. ¿Qué pasa con el TRAM en isla? Si vos haces la isla de piel del TRAM bien baja, como si fuera una abdominoplastia estética baja, y se muere. ¿Por qué? Porque vas a agarrar el territorio con la mamaria interna y es muy lejos, ley de Poiseuille. Pero si vos la isla la haces como la hacía Drever, Drever vino a tu hospital hace como 30 años a hacer una demostración. Yo fui, lo vi, y el tipo se mandó un TRAM sin diferir ni nada, pero le clavó la isla con el ombligo en el medio, justo para que llegue a la mama.
Entonces estaba usando las perforantes, las ramas directas de la mamaria, que salen por arriba del ombligo. El colgajo vivió perfecto. Y yo, Era el tipo, vertical. Colgajo no, horizontal. driver. Horizontal. No, ya lo hacía horizontal. Hacía el tram. Vino y hizo un tram. No el vertical, que como lo diseñó él originariamente. Como Gandolfo. Pum. Sí, sí. Pero en vez de ponerlo abajo, lo mete con el ombligo queda en el medio del colgajo, de ese tram. Entonces vos me decís, pero le queda una cicatriz espantosa. Sí, pero una mujer de 70 años por ahí, que le importa un cuerno la cicatriz. El diseño ahí es fantástico, porque vive todo, 100%, con un músculo solo. ¿Por qué? Porque son perforantes directos de la mamaria, que salen por arriba del ombligo. Lo agarrás con ese diseño, no sufre nunca. Y lo medís, rota, cae justo en la mama. Por eso digo, el conocimiento de la irrigación, de cómo sale y por dónde va, es bueno para esas cosas. No para hacerlo en forma libre ni nada tan lejos, sino para poder mejorar y agudizar la vitalidad del colgajo y el diseño. Claudio, gracias por tus aportes. Tenemos todavía tiempo. La mayoría de los médicos de planta de nuestra división del Hospital de Clínicas tenemos 30 años desde nuestra residencia de primer año y ya íbamos a los congresos y te escuchábamos hablar del colgajo, nos quedábamos con la boca abierta, veíamos tus imágenes, tu innovación y tu disrupción, muchas veces, como vos recién dijiste, tus discusiones con otros colegas. Y bueno, hoy tenemos aquí, para hacer una charla más íntima, llegamos a 100 y no quisimos pasar eso, pero tenemos médicos como el doctor Soto de Venezuela, la doctora Gavilanes de Ecuador, el doctor Gavilanes de Ecuador, hay médicos de la doctora Miren, yo doctor aprovecho de Tijuana, entonces necesitamos ver la posibilidad, aprovechando tu generosidad y que todavía tenemos un poquito de tiempo, que quizás en esa computadora que tenés que sale humo de tantos casos y conferencias, quizás nos muestres algunos casos ejemplificadores de lo que estás hablando y poder aprovecharte a que le robemos un pedacito de conferencia de otro webinar que estés por dar. Sí, pero yo, escúchame, mira, dale, voy a ser unfair, voy a jugar sucio. Miren, yo el otro día di un webinar y después di otro, y los del CPO me pidieron que lo vuelva a dar. El miércoles que viene en el CPO, repito exactamente en castellano lo que dimos, pero si no las tengo las fotos. No, está perfecto, Claudio, está perfecto. Pero yo los invito con muchísimo gusto, y si no se los doy otra vez a ustedes después. Pero lo que pasa es que las fotos no las tengo. Tengo que pasar paso toda la conferencia. ¿Cómo hago? Me cuesta un trabajo, no manejo tanto la cosa esta. No, hay preguntas del auditorio, contestemos las preguntas del auditorio. Sí, pero yo, para llegar a ese punto y explicar el porqué de todo eso, hay que arrancar de cero de vuelta, para volver a insistir sobre ese tema. No tengo ningún problema. Decime qué caso querés y voy a ver si te lo puedo mostrar. No es que te lo oculte, pero para no aburrir a la gente, a 6 de la tarde del miércoles hacemos otro con este mismo tema bajo otro punto de vista, que es explicar el por qué, con más detalle, durante años se han llamado colgajos septocutáneos y fasciocutáneos erróneamente a los colgajos, clasificando cosas que no son colgajos sino trayectos de arterias. Con ejemplos. Te tomamos la palabra y como acá hay muchos residentes que ya no tengan acceso a esa plataforma. Sí, es gratis. Pará. Esperá, la plataforma, claro, la plataforma, primero que Bobo está metido ahí, así que no se haga el sonso. Segundo, que es gratis. Tercero, que no está asociada a ningún contubernio sindical, ni societario, ni nada, punto. Es Alberto Rancati, Claudio Angrellani
y los Moina. Bueno, así que nada. Hay un par de preguntas. ¿Quiere que le... Sí, encantado. Acá hay una que dice, contestemos las preguntas. en el síndrome, dice, en el síndrome de Möbius, el mejor colgajo es el colgajo libre de Gracilis. Escúchame, este muchacho, Jorge Renato Hernández. Renato, acá hay dos cosas. Es un tema completamente aparte, porque primero estamos hablando de una parálisis, de algo congénita. Entonces acá estamos hablando de transferir una unidad motora. Y colgajo es un pedazo de piel y subcutáneo, pero colgajo de músculo yo llamaría transferencia muscular mascularizada, funcional. Bueno, es uno de los que se usa, empezó este tipo de Toronto, Mantelow y, bueno, no me acuerdo el nombre, que vino acá a la Argentina. Y sí, pero es muy bueno, pero es un tema que va más allá del tema colgajos, ¿no? Es una unidad motora que tiene mucho que ver cómo la motorizás, etcétera, etcétera. Otro tema. Parálisis facial, Möbius, etcétera. Después dice, ¿verdad? ¿Alguna Excelente. reflexión sobre la circulación de los colgajos y la patología diabética? Sí, claro. La diabetes produce un déficit en la calidad de la microcirculación y de las arterias de la cintura para abajo, y la red vascular del tegumento no es tan complaciente ni tan elástica, y entonces los colgajos no viven tanto porque el flujo no puede avanzar tanto. Lo que sí es interesante es que en la parte superior del cuerpo no están tan tomadas, así que si uno lleva, inclusive como Hong de Corea, que lleva el groin, el skip, el perforante, funcionan bastante. Y también es cierto que demostró que la perforante funciona mejor que las arterias profundas. No tengo esa experiencia. Después que dicen gracias, excelente. Bueno, después acá la doctora le pregunta. Así como te La preguntaron doctora antes, Niurka Cedeño, ¿puede hacer conmigo o no? Y te agradezco, estoy jubilado ya, pago pelo de vez en cuando. ¿Puede venir a poner Flavio, la prótesis? la pregunta inversa a la que te hizo Mariano antes, que te preguntó por tu pasado, yo pregunto por lo que se va a venir. Mi pasado oscuro. No, bueno, por eso lo saben los que están en los contubernios. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué crees que se viene? Ingeniería tisular. Ingeniería tisular autóloga. A mí cuando me involucraron con el tema del trasplante facial, que el primero que me involucró fue FOM, Ortiz Monasterio. Me decía, bueno, ahora que hiciste esto con la cara, la reconstrucción total, tenés que largarte al trasplante facial. Entonces, arrancamos con mi ex socio y mi gran amigo, que debe estar mirando de algún lugar, Danielito Grilli, y empezamos a buscar casos, y fuimos a la Fundación Favaloro a hablar con los tipos que hacían inmunología, y empezamos a buscar un caso, y entonces de la madre al hijo, y nos gastamos unos mangos, y resulta que no era la madre, qué sé yo, pero para poder hacer transferencia de tejidos en lo más compatible posible. Y empezamos a ver los problemas del rechazo y la necesidad tremenda de la inmunosupresión. Y aflojamos porque primero queda muy caro. Entonces después me involucré a ver qué pasaba con los pacientes que le hicieron transferencia multitisular, como el trasplante de mano. Y bueno, a mí me parece que eso, por ahora, los de cara se están muriendo todos. Y es muy, muy agresivo, porque el tipo tiene un problema, que sí es cierto, a veces es un problema muy serio, pero se compra otro, y en este país más serio todavía, porque ¿quién le va a pagar la inmunosupresión? En cambio, la ingeniería tisular autóloga, y yo creo que ahí va el camino, ¿no? Primero en el desarrollo de eso de alguna manera. Yo creo que no debe estar tan lejos.
dejemos de lado el punto de vista moral y ético, no me meto. Pero el otro día se jugó una final de polo y todos los caballos eran iguales. Son todos el mismo caballo, porque lo tienen clonados. Entonces supongo que en algún momento van a clonar un pedacito de piel y alguna cosa que se le agregue. Después, en las cosas más cercanas, creo que hay un par de temas que están apareciendo ahora, la identificación de nervios sensitivos cutáneos con marcadores especiales, eso para hacer mastectomías conservadoras, manteniendo la inervación del complejo areola-pezón. Me parece que eso ya es algo casi ya, tiene que haber arrancate de eso. Creo que necesita todavía avanzarse en el cultivo de piel como dermis y epitelio. Se cultiva el epitelio, pero no la dermis. Y el íntegra es un reemplazo todavía no perfecto de la dermis. La semana pasada falleció el primer trasplante facial después de 12 años, una mujer. No, el primero no, el primero que reportaron. El de Francia también se fue a Berlín. Y el otro, ¿qué estás hablando? No, ya van como 4-0 más. No, el primer trasplante que fue famoso falleció la semana pasada, no es que la primera que fallece. Pero yo voy a repetir, ¿vos viste la calidad de vida que tienen? Están adentro de un frasco. No pueden ni salir a pasear el perro, está peor que nosotros. Tienen la pandemia permanente. No, es un tema muy difícil. Además, vuelvo a repetir, ojo con las sobreindicaciones de eso. Porque con tal de hacer un trasplante y salir en el diario, le meten un trasplante a un quemado. Y a mí me parece que eso, yo diría que no. Es como que vos haces un colgajo libre para probar que te vivió el colgajo. No, esa época ya pasó, está bien, hace 30, 40 años, pero hoy en día tenés que tener una indicación más lógica y más coherente, con un resultado mejor que lo que lográs con una técnica convencional, por así llamarlo. Entonces, hay una pregunta más, sí. Si le parece, que dice ¿qué recomienda para la cobertura de los defectos de úlceras venosas? Y un injerto de piel parcial, pinch graft, no, un tierge, porque la úlcera venosa, primero que tiene que tratar la patología, creo, qué sé yo, ¿no? Así era antes. Generalmente si le ponen la pata para arriba y una venda elástica se cura, pero si no, un injertito de piel, porque las úlceras venosas están en zonas mudas, en la parte inferior de la pierna, ¿no? Claudio, para los chicos que están residentes, que están estudiando la anatomía de la vascularización de los diferentes colgajos, ¿usted qué está inyectando actualmente intraarterial o intravascular? ¿Qué material? Antes usaban elementos plásticos. ¿Qué está utilizando actualmente? Si quieren inyectar, y hoy en día te venden el látex, por todos lados. Bueno, en Estados Unidos te lo mandan a tu casa, pero látex coloreado. Perfecto, perfecto. Ustedes saben una cosa, porque es importante eso, Primero, el primer tipo que estudió la vascularización por medio del contraste en el mundo, Pedro Belú, de acá, de Argentina, el Atlas de arteriográfico, radiológico. Y el tipo que inventó la inyección de látex, que fue trascendente, porque antes se hacía con acrílico y el acrílico se parte como si fuera nada. En cambio, el látex elástico permitió la disección de las arterias. Elvio Cossi. Elvio Cossi fue el primero en el mundo, y su alumno Carlitos Heidenberg, que anda dando vuelta por ahí, que inventó el asunto del látex. No se sabía. Él buscaba inyectar, probó con cualquier cosa, hasta mate cocido puso. Pero descubrió que la inyección del látex, butaclor, se usaba en ese momento, que era una pintura para techos, que es lo que se usa hoy en día. Elvio Cossi escribió el atlas de mano Sancoli Cossi. Claro. Seidenberg.
Una pregunta, ¿y el Bueno óxido saberlo. de plomo, gelatina más óxido de plomo, es lo que estuve leyendo que hacen disecciones con eso? ¿Tenés idea? Sí, pero eso lo hacen porque quieren sacar radiografías. Cuando vos Claro. sacás, lo haces por contraste una radiografía. Y yo creo que eso está medio pasado, porque si vas a sacar una radiografía, hacerle una microangio fisiológica con microcatéter, sale una cosa en el vivo muchísimo más lógica y mejor. Y si lo vas a hacer en el preparado anatómico, y ponerle látex, porque con el látex no solamente se sale la radiografía, sino que además lo podés disecar. Lo fijás y lo disecás con tiempo en tu casa. Buenísimo, la verdad, Claudio, buenísimo, la charla, te agradezco un montón. Bueno, yo, agradecido soy yo, fue un gran honor, un gran gusto. Es una rareza, porque a mí no muy a menudo me llaman para hablar de colgajos, así que les agradezco a Mario la idea que tuvo y a todos ustedes, y los invito al CPO gratis del miércoles, que tratamos esto un poquito desde otro ángulo, más Una directo. visita en nuestra cirugía plástica, aprovechando que es el Hospital Escuela, el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina. Estamos iniciando, hoy es la segunda masterclass, y queremos invitar a todos, hay jefes de servicio, hay médicos del exterior y muchos residentes para las futuras. A partir de hoy ya tenemos habilitado nuestro canal de YouTube, por lo cual la próxima conferencia va a ser sin límite. Vamos a usar esta plataforma Zoom, pero en paralelo, que hoy ya estuvo habilitado, pero queríamos, por pedido de Claudio, que sea un poco más pequeña la reunión, pero en las próximas no va a haber límite, así que los invitamos a suscribirse en el canal Cirugía Plástica Hospital de Clínicas, así también avanzamos en ese contacto y estar en contacto por las vías que hoy difundimos esta charla. Gracias a todos y bueno, gracias Claudio por tu generosidad y ser el mismo de hace 30 años. Creo que el doctor Yudica quería decir algo también. El mismo no, estoy más joven. Sí, yo bueno, acá Claudio, le pongo... Sí. Un abrazo y no nos vaya a ver. Te abrazo y gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, muchas gracias por contar con nosotros y siempre colaborando, por favor. No, al contrario. Y te comprometemos te comprometo para otra oportunidad también, ¿eh? Ya, no tengo más tema, ¿eh? No, vamos. Hay por medio un vinito, algo rico. Un abrazo. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, Doc. ¿Quiere decir algo, Claudio? ¿Qué quiere decir? Sí. No, que acá dice, que pedían, bueno, no, yo no sé el link de esto del CPO, pero estoy seguro que ustedes que son buenos se lo van a dar a esta gente que está en Instagram, está en Instagram y está en todas las redes. Está en Instagram y en YouTube y en Facebook. Listo. Y como dato de color, Claudio, como dato de color, a lo que comentaste, hace poco en un partido de polo se jugó con 4 yeguas clonadas de cuartetera, que es la mejor yegua histórica de Cambiazo. Y bueno, eso es lo que te dije. Eso es lo que te dije. Digo yo, bueno, sí. Yo digo, pero yo estaba mirando, a mí me gusta mirar eso, me gusta mucho el polo, ¿no? Yo nunca jugué, pero me gusta ver. Y a veces voy. Y esa vez fui, y era una semifinal. Todos iguales los caballos, todos iguales. Y me pregunté, me decía, esos son clones. Son clones, el mismo, idéntico, genéticamente el mismo. Y digo, si lo hace con el caballo, porque... Pero la diferencia, estaba la cuartetera madre, la original, y estaban los clonados que llevan más de 100 ya. Bueno, ¿qué te parece? ¿Y cómo no vas a poder clonar un pedacito de colgajo? No, bueno, no se puede por una cuestión legal. Todavía. Pero por eso, pero que dije, dejamos de lado, ¿a dónde va a ir esto? ¿Qué va a pasar? Y va a pasar eso, porque al margen del problema ético, moral y legal, hay un problema de demanda, y la demanda, chao, o no crees en el mercado. Si a vos te dicen, mira, me falta un ojo, y te consigo uno igual y te lo pongo, y que me tenés que venir a charlar bastante de la ética y de la ley. En algún lado te lo van a hacer. Entonces supongo que con cosas así tan puntuales como ser
un tipo que tiene un gran quemado y ese tipo es un candidato a alguna variante de esto, más que alguna variante de la íntegra. Me parece más fácil, más rápido, más seguro y más eficaz. Chau, chau. Claudito, gracias. Chau, un Abrazo grande. Bueno, abrazo. Chao, chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos por compartir y quedarse hasta el final.